berrinche pues tiene esa connotación que hasta incluso nos despierta emociones como de rechazo, ¿no? Así de, no, yo no quiero saber nada del berrinche de mi hijo, o sea, berrinche es guácala, no, mi hijo berrinchudo, qué pena. Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Family Sensitive, un podcast para personas sensibles que quieren un mundo empático, diferente, inclusivo, amoroso, sanador y vivo. Personas que se identifican como la oveja negra de su familia, los que rompemos ciclos y patrones, los que queremos criar diferente a nuestras hijas e hijos y los queremos libres, autónomos y al mismo tiempo interdependientes, con relaciones sanas basadas en la cooperación y no la competencia. Un podcast para quienes cambiamos la historia y criamos desde la conciencia y no tememos a sentir nuestro propio dolor y nuestra propia sombra. Un podcast para mamás y papás valientes que quieren convertirse en los adultos que nuestras infancias necesitan. Esta es la generación pionera en la restauración de la humanidad y la creación de la nueva tierra. Si resuenas con esto, esta es tu tribu, esta es tu casa. El día de hoy quiero platicar de un tema muy importante para todas las mamás y papás de niños chiquitos de 0 a 5 años, que son los berrinches. ¿Y por qué hago entre comillas berrinches? Porque la palabra berrinches tiene una connotación muy negativa, que además está como ligada a que los niños te manipulan. Un niño pequeño no tiene la capacidad cognitiva para poder manipular. La manipulación emocional es todo un proceso cognitivo súper avanzado. A lo mejor no lo vemos así, pero esa es la realidad. Los niños no tienen la capacidad cognitiva para manipular. Entonces, la palabra berrinche siempre está ligada a eso, ¿no? Te está manipulando, ya te tomó la medida. No, es que ya sabe cómo conseguir lo que quiere y te domina a ti. Y el berrinche pues tiene esa connotación que hasta incluso nos despierta emociones como de rechazo, ¿no? Así de, no, yo no quiero saber nada del berrinche de mi hijo, o sea, berrinche es guácala, no, mi hijo berrinchudo, qué pena, sobre todo cuando estamos en público o frente a otras personas. Entonces la palabra berrinche me gustaría invitarles a transformarla y cambiarla por desbordes emocionales, que en realidad eso es lo que son los berrinches, un desborde emocional. Es mis emociones se salieron de control y se desbordaron y ya no puedo regresar a la calma. Esto es súper normal que pase en los niños pequeños porque no tienen, como ya lo dije, la capacidad cerebral, su córtex prefrontal, que es el encargado de regular las emociones, de que podamos, tener un poco más de control sobre nuestra reactividad emocional. Todavía no está desarrollado al nivel de poder controlar un desborde emocional. Imagínense, si a nosotros los adultos nos pasa que de pronto algo te saca de quicio y tienes toda tu estructura cerebral perfectamente desarrollada a su full, ¿no? A su tope, imagínense un niño pequeño que no tiene esa capacidad cerebral. Entonces, eso es lo primero que quiero platicar sobre este cambio. Dejemos de decirle berrinches, entendamos qué está pasando, es un desborde emocional, mi hijo no me está manipulando. Si está teniendo un desborde emocional, es porque algo que sucedió irritó su sistema demasiado y lo desbordó, ¿sale? Nuestro trabajo como mamás y papás es el de ayudarlos a corregular, ayudarlos a volver a regular su sistema nervioso. Su sistema nervioso que está inmaduro, que está en desarrollo y necesita precisamente aprender cómo regresar a la calma. Nadie nace sabiendo, los sistemas nerviosos no nacen con la madurez suficiente, o sea, no nacen maduros, punto. Entonces hay una inmadurez en el sistema nervioso. Y bueno, esto hace que los niños y las niñas tengan estos desbordes emocionales. Ahora, ya saben que aquí en Family Sensitive nos enfocamos en el desarrollo de individuos altamente sensibles. El rasgo de alta sensibilidad es un rasgo de personalidad, no es un trastorno, no es un diagnóstico, no es que algo está mal con nosotros. Todas las personas, de hecho, todos los mamíferos, tenemos como parte de las características biológicas sensibilidad, punto. 20% de los mamíferos tienen una sensibilidad baja. Como un 60% tiene sensibilidad media.
y un 20% aproximadamente tiene alta sensibilidad. Esto se ha estudiado y se ha comprobado en más de 100 especies de mamíferos. Nosotros no somos la excepción, así que un 20% más o menos de humanos nacen siendo altamente sensibles. ¿Qué pasa con los desbordes emocionales en las niñas y los niños altamente sensibles? Bueno, vamos a ver una tendencia a que tienen más desbordes emocionales que el promedio de niños. Y esto es muy importante de entender, porque un desborde emocional sucede sobre todo cuando tenemos ya algo que en inglés se conoce como trigger stacking, que es una acumulación de detonadores. ¿Cómo se los puedo explicar esto para que nos relacionemos? Por ejemplo, empezaste tu día, te preparaste, vamos a regresarnos a nuestra vida sin hijos. Cuando éramos profesionistas y lo único que nos importaba era pues ganar un buen sueldo, disfrutar la semana y salir con los amigos o las amigas en el fin de semana, ¿no? Tuviste un día, así te preparaste, te pusiste tu ropa de oficina toda limpia, sales a la calle y lo primero que te pasa es pisas una popó de perro que estaba ahí afuera de tu casa, ¿no? Se te embarra el zapato, dices, no manches, qué horror, ya te lo limpias, subes al coche, vas manejando y el tráfico a tope, se te cierra alguien, o sea, otra vez otro encontronazo así tenso. Luego llegas a la oficina y te dicen, híjole, tenemos una junta de emergencia ahorita en media hora porque, y te dicen, yo creo que nos van a regañar, algo pasó. Y entonces te pones tensa, te dan una mala noticia en la junta, resulta que se perdió un dinero en la empresa y entonces ahora te van a hacer un corte a todos los empleados, les van a cortar cierta parte de su sueldo este mes porque fue culpa de los empleados, vamos a poner eso, ¿no? Y luego sales a comer y dices, bueno, pues ya me voy a relajar. Voy a comer a mi restaurante favorito que está a la vuelta. Llegas y está cerrado porque es lunes y no te acordabas que era lunes y los lunes cierra. Y entonces se te van acumulando todas estas experiencias en el día que te van irritando. Esto es un trigger stacking, esto es una acumulación de detonadores. Y de pronto en la noche llegas a tu casa y vamos a suponer que vives en pareja, llegas con tu pareja y algo te dice, oye, fíjate que pues me enojé porque no se acabó el papel del baño y no lo compraste y fuiste al súper ayer, ¿no? Y ¡guau! Explotas. Ay, ¿cómo crees? Y tienes una explosión, un desborde emocional. ¿Por qué? Porque ya venías acumulando tensión todo el día, tu sistema nervioso estaba súper irritado, estabas al borde de la desregulación, ya estabas medio desregulada y la gota que derramó el vaso, ¿no? ¡Pum! Un desborde emocional. Esto también le pasa a nuestros chiquitos. Y a los niños y niñas altamente sensibles les pasa con mayor frecuencia porque el niño altamente sensible tiene lo que se conoce como una ventana de tolerancia a los eventos más pequeña que el promedio de niños. Es decir, que la capacidad que tiene de que algo le detone esa reacción nerviosa como de lucha o huida o de estrés, esa respuesta de estrés, es menor, es un umbral menor. Entonces, pues cuando tenemos varios detonadores, ¿y qué pueden ser los detonadores en un niño pequeño? Puede ser que esté pasando que todos los niños de 0 a 3 tienen ondas de dentición, porque nosotros no sabemos cuándo los dientes se empiezan a mover ahí adentro. En realidad es algo que no percibimos. Y el niño y la niña altamente sensibles tienen algo que se llama interocepción, que he explicado en otros espacios, que es la capacidad de sentir tu cuerpo y sentir lo que pasa en tu interior a nivel físico mayor. Entonces, son mucho más sensibles a los movimientos dentales que el promedio y tú no te enteras porque todavía no ves el diente saliendo, por ejemplo. Son mucho más sensibles a los brotes de crecimiento, que son estos estirones que se dan, que ponen mucho estrés en el cuerpo. Entonces, eso ya es otro detonador del sistema nervioso. Otra de las cosas que puede ser es un salto neurológico. Un salto neurológico es como cuando llegan a hitos del desarrollo importantes, cuando viene yo les digo explosiones cerebrales, ¿no? O sea, los niños están así como, hoy
se abrió una nueva sección de mi cerebro y ya puedo hacer otras cosas. ¡Wow! ¿Qué es esto? Y empiezan a ver el mundo con otros ojos, a experimentar diferente. Y yo creo que todas y todos, si somos observadores, lo han notado en sus hijos, ¿no? Que de pronto dices, wow, tiene una semana que hace como 10 cosas nuevas que no hacía. Eso quiere decir que acaba de atravesar un salto neurológico y eso pone mucho estrés, mucha demanda en el sistema nervioso. Entonces, cuando pasan estas cosas y más si se acumulan, es normal que vayamos a ver mucho más desbordes emocionales en nuestras hijas y en nuestros hijos. Para mí es súper importante compartir cómo podemos mejorar nuestro manejo de los famosos berrinches. Los terrible twos, ¿no? Que dicen los terribles dos. Pues no es que sean terribles, es que justamente los niños tienen un desarrollo acelerado. En esa edad pasan muchas cosas. Es una etapa no verbal que a los adultos, si no estamos conscientes, si no ponemos un esfuerzo extra para tener paciencia, obviamente nos frustra mucho porque no le entiendes a tu hijo, el niño se frustra porque no lo entiendes y entonces vienen los desbordes emocionales. Mucho más fácil. Así que bueno, hoy quería explicarles eso, qué es un desborde emocional, por qué pasa y por qué en niños y niñas altamente sensibles vamos a ver más desbordes emocionales, más emociones más grandes que en el promedio de los niños. Y además, las estrategias comunes para manejar berrinches, desbordes emocionales, normalmente en el niño altamente sensible no funcionan igual. Así que si quieren aprender a manejar los desbordes emocionales de manera empática, de manera, pues sí, sin aplastar la autoestima de sus hijos, que no sea una lucha de poder de a ver quién gana, inscríbanse a mi taller sobre desbordes emocionales en el niño altamente sensible, los bebés y niños altamente sensibles, porque es un manejo específico. En ese taller les voy a explicar, vamos a profundizar en todo esto que les platiqué, vamos a ver estrategias y vamos a hablar mucho sobre límites, porque esta es la típica pregunta cuando hablamos de crianza respetuosa, ¿no? O de crianza empática o de crianza consciente, es, entonces tú eres de las que dejas al niño hacer lo que quiera, ¿no? No, pues fíjate que yo no, a mí sí me gusta ponerles un hasta aquí. No, oigan, la crianza respetuosa, la crianza empática, la crianza consciente no se trata de no poner límites. Se trata de entender, para empezar, porque muchas veces no sabemos qué es un límite. Un límite no es porque lo digo yo, eso no es un límite. Los límites tienen que hacer sentido, o para mí o para el niño. No pueden ser límites arbitrarios, pero sí vamos a poner límites. O sea, evidentemente, temas de seguridad son no negociables. ¿Y cómo vamos a manejar esta puesta de límites con nuestras niñas y niños? ¿Cómo vamos a sostener el límite sin aplastar la autoestima, permitiendo las emociones ser, permitiendo el enojo, la frustración del niño salir? ¿Cómo vamos a redirigir o manejar el tema de que se ponen a pegar cuando son todavía chiquitos, que se ponen a pegar o a morder? Por ejemplo, a Josh, mi hijo, es súper se frustra, viene el desborde emocional y muerde durísimo. ¿Cómo vamos a entender? Porque eso nos puede llegar a detonar muchísimo a nosotros y te pones así súper de malas. Porque es importante no reaccionar ante ese enojo. ¿Cómo podemos manejar nuestras propias emociones en medio de un desborde emocional con nuestros niños? Y cómo enseñarles a través de estos sucesos, cómo sentar las bases para que en el futuro sean humanos empáticos, que no le tienen miedo a sentir, que tienen buen manejo emocional, una buena gestión emocional y que tienen resiliencia y flexibilidad en su sistema nervioso. Así que de todo eso vamos a hablar en el taller. Aquí abajo, si están escuchando el podcast, váyanse a las notas del podcast. Si no, váyanse a mis redes en Instagram, ahí van a ver la próxima fecha del taller de desbordes emocionales. Y si están viendo esto en YouTube, entonces aquí abajo pueden encontrar el enlace, ¿sale? Me encanta compartir con ustedes estos temas. Déjenme sus comentarios. ¿Qué se llevan de este episodio? ¿Qué se llevan? Platíquenme. Seguimos conversando y recuerden que las personas altamente sensibles necesitamos un tecito más a menudo. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo episodio.